¿Pero de qué estás hablando? ¿Sabía? ¿Tú crees que sabía o que no sabía? ¿Que sabía ¿Pero quién? quién sabía qué cosa? Felipe Calderón. ¿Sabía o no sabía de Genaro García Luna? Sabía todo, pero no A sabe ver, pero el nada. problema es que es muy difícil Se hace. saber si qué sabía o qué no sabía. ¿Cómo sabes si sabía o no sabía? Yo tengo aquí a la persona que sí sabe si sabía o no sabía. Felipe. Margarita, No. sálvala. ¿No? El comandante Javier Herrera Valles. No, pues si usted sí sabe. Bienvenido. Usted sí tiene otros datos. Los datos de veras. Adelante, bienvenido al Averno. Javier Herrera Valles, Bienvenido. el hombre que se atrevió a mandarle a Felipe Calderón 2 cartas denunciando todas las fechorías de Genaro García Luna. En 2008 fue esto, ¿no? En 2008, en febrero 2008. de 2008 y mayo. Sí, porque ahora resulta, después del juicio a García Luna en Nueva York, resulta que nadie sabía nada y que todos están muy sorprendidos y que el del CISEN no sabía y que el secretario de Gobernación, Santiago Krill, no sabía nada. Nadie sabía nada. Que Felipe Calderón decía, ¿y cómo Felipe podía yo Calderón, haber visto algo? ¿Yo cómo iba a saber si no sabía? Sí, claro. Y que no era una sola persona, sino que era todo un equipo el que estaba enterado de las estrategias de seguridad, ¿no? Entonces, Todos se deslindan y dicen que no sabían, pero sí había manera de saber. Sí, Y usted sí. se fue enterando de una serie de cosas que lo llevaron a escribir esta primera carta a Felipe Calderón. ¿Qué cosas fueron las que empezó usted a detectar? bueno, mira, primeramente en 2006 cuando toma la presidencia, si recuerdan, el día 13 de diciembre arranca el operativo, empieza el operativo Navidad Reyes, Lupe Reyes, Sí. que empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero. Ahí anuncian, cuando le declaran la guerra a la delincuencia organizada, cuando da el banderazo de ese operativo y mandan personal, tanto de la Policía Federal, Ejército, Sedena y demás autoridades a Michoacán. Ahí empieza el primer operativo. El segundo operativo fue en Guerrero, en enero. Ahí ya me tocó participar, ir con 200 elementos de la Policía Federal. Y bueno, lo que detecté es que se iba sin dirección, sin trabajo previo de inteligencia, de saber qué operativos se iban a hacer, sino nada más era un manejo mediático, porque un operativo pues no se puede anunciar con bombo y platillo antes, pues se anuncian los resultados, ¿no? Claro. Entonces, obviamente no hubo resultados. Posteriormente se van al operativo Tamaulipas, Nuevo León. Ahí en ese operativo de igual manera, sin dirección, nada más anunciándolos previamente. Entonces, y otra de las cosas muy importantes es que a la vigilancia de la Policía Federal se retira, la vigilancia de las carreteras la retiran. O sea, se dejan solas las carreteras, se ponen a hacer vigilancia en zona urbana y zona rural. Entonces, nada más una patrulla dejan en el destacamento para atender los accidentes o los reportes de asaltos que hay. Obviamente nos crecen los asaltos, nos aumentan el número de accidentes y las carreteras pues a merced del narcotráfico. Se dieron. Totalmente, y la prueba está en mayo del 2007, cuando un grupo de la delincuencia organizada viajó de Sinaloa a Sonora, a Santana, Sonora, a agredir a sus enemigos de otro cartel, mataron gente de la delincuencia organizada, policías estatales, municipal, y se regresaron a Sinaloa. El gobernador Eduardo Burs le hace un reclamo muy airado al presidente y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y él, para maquillar ahora sí la situación, despide, supuestamente cesa a todos los mandos de seguridad regional, que era lo que era la Policía Federal de Caminos. Ahí es donde, para mi desgracia, me nombran titular, porque a final de cuentas pues tenía los años de antigüedad, la experiencia, el liderazgo, y pensaron que pues iba a ser manipulable para ellos. Entonces, pues me entero ya parte del aspecto operativo, las deficiencias, la grave irresponsabilidad, que yo pensaba irresponsabilidad, pero era colusión, o sea, realmente ahorita ya nos queda muy clara esa parte.
Posteriormente, el que metan gente proveniente del AFI, que había reprobado los exámenes de control de confianza, que habían estado inmiscuidos en delitos de colusión de delincuencia organizada, homicidios de comandantes de la Agencia Federal de Investigación, pérdidas de cocaína. Entonces, pues realmente ¿Se les extraviaba la cocaína? Sí, hubo en el 2003, 2004 hubo una pérdida de un cargamento, creo, Sí, de cocaína. Pero se desaparecía parte de lo decomisado, ¿no? Ahora acuérdate que ya se documentó de unas, fueron 20 toneladas de cocaína que decomisaron en Manzanillo y que la suplieron por harina, o sea, hicieron los paquetes y todo y la suplieron. O sea, todos esos datos, o sea, cuando ya no podían evitar el decomiso, pues la suplían, así es que de todas maneras había negocio redondo. Y bueno, la prueba está de que mismo un delincuente Barragán manifiesta que gracias a Genaro García Luna creció el narcotráfico, la presencia del cartel de Sinaloa, de tener presencia en 4 estados. Después, con ayuda de él y su gente, llegaron a tener 21 estados que controlaban. Entonces, pues obviamente el cartel de Genaro García Luna era muy poderoso porque podía moverse a todos lados con uniforme, con todos los elementos que les faculta la ley y además con gente de ellos en sus filas. Entonces, pues realmente sí estaba muy complicado. Yo creo que no dimensionamos hasta dónde estaba metido esta persona con él, pero era parte del cartel. Pero además había una serie de cosas, de actos de corrupción que usted detectó, ¿no? En compras también compras de nombramientos que no... Los nombramientos de los comandantes que reprobaron los exámenes de control de confianza pretendían que yo les firmara. O sea, qué incongruente. O sea, reprueban los exámenes, hay un comité de selección y evaluación, y los llevan a 7 comandantes de región de AFI que reprueban los exámenes de control de confianza. Hay que firmar unas carta compromiso en donde pues son elementos muy necesarios, con mucha experiencia, comprobada calidad. Y aunque hayan reportado los exámenes, era un requisito indispensable. Claro. Entonces yo me niego a firmar esas cartas compromiso. Y bueno, ahí empezó mis problemas con Genaro García Luna, que fue donde me dijo Edgar Millán, dice, quien no está con Genaro García Luna está en su contra. No, le digo, espérame, o sea, yo no estoy en contra de él ni me lo eches a andar. O sea, yo estoy en contra de los procedimientos, la adquisición de patrullas, de helicópteros, de uniformes, de armamento, y yo tenía que firmar todo eso. Entonces se agarraron a su pendejo, porque pues yo era el que tenía que hacer eso. Y además que ya traemos el antecedente de que Genaro García Luna, cuando recién se crea la PFP, que estuvo en la coordinación de inteligencia para la prevención, cuando llega el actual fiscal Alejandro Gersmanero, lo denuncia, le hace una denuncia penal por adquisiciones indebidas de varios millones de pesos. Entonces, pues realmente sí estaba muy complicado, así como para nací de noche, no nací anoche, ¿no? Pero además estaba metido en cuestiones de secuestros, García Luna. En el sexenio de Vicente Fox, ellos eran los que administraban el secuestro. O sea, realmente, si nos vamos a los antecedentes, detenían a alguna banda de secuestradores después de 3, 4 secuestros donde habían cobrado ahora sí cantidades millonarias, y detenían a las gentes que cuidaban a las víctimas, pero no se recuperó ni un 5 de todas esas detenciones. Y cuando tenían alguna crisis, o aparecía el Romano, que lo habían, o aparecía Flores Cassés, o sea, siempre tenían algo que montar para distraer la atención y pues hacer sus fechorías. Inmiscuido en el secuestro. Yo le digo al presidente Calderón, en ese sexenio donde fue director del AFI, crece el narcomenudeo, crece la extorsión, crece el secuestro. O sea, realmente ellos eran los que hacían crecer la delincuencia. O sea, ahora sí la institucionalizaban.
Y se ve antecedentes desde el sexenio de Vicente Fox. Definitivamente. Incluso sí. con los hijos de Vicente Fox, ¿no? Bueno, es que él era los principales protectores de los hijos de Marta Sagún, que fueron los principales controladores del contrabando de la fayuca. Ellos eran los que manejaban aquí en la Ciudad de México, Tepito, y por las fronteras de Sonora, de Tamaulipas, por todos lados ellos eran los que controlaban el contrabando de mercancía con el apoyo de Genaro García Luna y mucha gente, desde aduanas y todo, o sea, pues lo que lo sabía perfectamente Vicente Fox, así O sea, es que... razones para desconfiar había. Pero había bastantes. Y elementos para... Y todo esto venía en la carta. Lo de la fayuca, de esto no, digo, porque al final de cuentas, mira, en la carta yo estaba muy limitado para escribir las cosas, abrir la boca. ¿Por qué? Porque yo tenía que documentar lo que escribía. O sea, si yo le digo lo que sé, lo que escuchaba, los testimonios que tenía de mismos elementos de la corporación y no tengo una prueba, se me revierte si así. Claro. Me levantaron una averiguación previa por revelación de secretos. O sea, mi denuncia la desestima Eduardo Medina Mora, pero sí me inicia una averiguación previa por revelación de secretos. O sea, no es cierto lo que dice, pero además lo está revelando. Sí. Yo les tengo un secreto. Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. No se vayan. Vamos a denunciar. Ay.
Y seguimos aquí en Chamuco TV, en el Averno, platicando ni más ni menos que con el comandante Javier Herrera Valle, que es el que le escribió la carta a Calderón denunciando todas las fechorías de Genaro García Luna. Comandante, Bueno, fueron 2 cartas. fueron 2 cartas, una en febrero y una en mayo, ¿no? Usted ahorita en el primer bloque habló del cártel de García Luna, pero perdón, a mí me queda la duda. ¿A cuál cártel se refería? ¿El cártel de Sinaloa o el cártel del propio García Luna que acaban de denunciar? No, el cártel que formó desde la Agencia Federal de Investigaciones. Cuando crea la Agencia Federal de Investigaciones, crea su propio cártel. García Luna. García Luna, en donde pues está toda su gente que lo acompañó también en el sexenio de Felipe Calderón, Ramón Eduardo Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, Facundo Rosa Rosas, Patricio Patiño. Finísimas personas. Puras finísimas personas. Pero había también mujeres, ¿no? Había mujeres, Maribel Cervantes García, que fue también comisionada de la Policía Federal, fue secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México en algún tiempo. Varios que estuvieron en secretario de Seguridad Pública después en el sexenio de Peña Nieto, en Aguascalientes, en diferentes estados fueron secretarios de Seguridad Pública. O sea, su cartel ya después de que se termina con el periodo de él, pues se fue infiltrando en diferentes áreas, tanto en Fiscalía General de la República, en misma Guardia Nacional, en la Policía Federal, Guardia Nacional y en los estados, en las dependencias de seguridad pública de los estados. Y ellos fueron los que, como dijo uno de los que lo señalaron, ¿Sus acusadores, hablan de cuando ellos empezaron a tener el apoyo en el sexenio de Vicente Fox, tenía el cartel de Sinaloa, tenía presencia en 4 estados y gracias al apoyo del cartel de Genaro subieron a la posición 21, a 21 estados, llegaron a tener poder, presencia y poder, porque al final de cuentas quien los protegía eran precisamente el cartel de Genaro García Luna, el cartel uniformado. Y eso es algo que yo recuerdo en ese sexenio como eso se sabía, pues. Se decía que estaban protegiendo al cartel de Sinaloa, era algo que se ve. ¿Qué pasó con esa primera carta? Bueno, la primera carta yo se la mando de una manera muy discreta, nada más para que se enterara él. Mira, presidente, yo ahora sí de manera ingenua, yo pensaba que estaba siendo engañado, o que cuando menos no conocía toda la realidad. A lo mejor sí conoce, pero no sabe la dimensión de del personaje que tiene. Pero resulta que no, porque en cuanto me envío yo la carta, me concluyen con el cargo, me suspenden ilegalmente el sueldo, empieza una persecución, acoso. Esa fue la respuesta. Después. Entonces, yo en mayo ya le mando otra documentada con 37 anexos, en donde cada comentario que hago lo sustento con un anexo. Ya como más institucional, ¿no? Y ya como una, sí. La primera también lo pongo con anexos, pero la segunda ya le turno copia al procurador Eduardo Medina Mora para que es una denuncia penal, al secretario de la Contraloría, al secretario de la Función Pública, Derechos Humanos y a las comisiones de seguridad pública, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que pues ya es una denuncia, porque yo ya sabía que pues ahora sí ya era en serio la cosa y no iba a actuar, pero yo tenía que seguir pues haciendo los señalamientos y las denuncias correspondientes. Era mi obligación en primera, moralmente. Como policía con 31 años de servicio yo no podía prestarme a esa situación. Y lo más importante, la legal, era mi obligación el denunciar estos hechos, hacer del conocimiento del superior jerárquico. El superior jerárquico de un secretario es el presidente. Claro. O sea, seguí todos los conductos. No me hizo caso el presidente, a la Procuraduría General de la República. No me hizo caso, pues a los medios, porque si no me iban a matar, me iban a desaparecer estas gentes. Es lo que le iba a preguntar. Después de ver las respuestas a la primera carta, ¿qué fue lo que usted pensó?
O sea, porque no pudo haber sido, bueno, pues ya mejor ni le muevo porque se ve que no. Pero ¿cuál fue esta reflexión ahorita? Dice un poco No, menos. precisamente Es me una fui a los cuestión medios. ética, ¿no? Claro, Pues me sí. fui a los medios para hacer un señalamiento público. Sí, pero lo O sea, y a dar a conocer esa carta que le mandé al presidente, entonces ya la di a conocer a los medios. Ahí fue donde me levantan la averiguación previa por revelación de secretos. Y lo agarraron, lo metieron a la cárcel, lo torturaron, Así es. lo golpearon y lo tuvieron 4 años en la cárcel. 4 años. Como premio por, si se acuerdan, Por honesto. Por honesto, exactamente. Y él Por ser privilegiaba. un policía que denunciaba criminales. Así es. No, Pero además pues era grave error. eran del mismo bando. No sabía que era Iba el mismo, que era justo- perteneciente al cartel de Justamente General. iba a una entrevista A con Denis Televisa, Merker con Denis para Merker. hablar sobre esto y ahí es donde lo detienen. Sí, yo había tenido una entrevista como un mes y medio antes con Denis Merker. Entonces, en punto de partida, me dijo, ¿sabe qué, comandante? Yo le voy a tener derecho de réplica, Genaro García Luna, y lo estoy invitando adelante. Dice, no va a venir, va a venir Facundo Rosas. No, pues ni las manitas metió, porque pues a final de cuentas no pudo debatir ni rebatir los señalamientos que yo estaba haciendo porque no tenía lógica. Y además, por ejemplo, que detuvieron unos compañeros en Tampico. Y los amarraron, los presentaron a los medios uniformados, hasta 2 secretarias iban ahí, una secretaria que tenía a sus hijos en la guardería, se los trajeron a México, los presentaron uniformados como delincuentes, todos salieron a final de cuentas, pero lo que quería es desprestigiar a la Policía Federal de Caminos. Entonces, ¿por qué los hicieron? Es que había una orden de presentación, pero ¿era una orden para los medios o para la Procuraduría? No, entonces, ¿por qué los presentó? No, pues es que los medios querían, los medios todo querían, ¿no? Entonces, realmente eran muchas las cosas que pues, irregulares, ¿no? De esta persona. Entonces iba el programa de Denis Merker para esto. Entonces, te digo, ya fueron varias cosas, quedaron muy mal. Y en la segunda, pues ya acababan de detener a Víctor Gerardo Garay Cadena, otro miembro del cartel de Genaro García Luna, que era comisionado. Cuando se acuerdan lo del desierto de los leones, que se perdió hasta un perrito ahí, claro. Estuvieron 3 días, 2-3 días con las invitadas, unas colombianas que la robaron, las tuvieron ahí de fiesta en grande y estuvieron extorsionando al Poveda, al conejo, que también declaró en contra de, de él. Lo que son las cosas, ¿no? En ese tiempo lo querían matar y él fue al final de cuentas parte de los que declaró en contra de ellos. Entonces, pues ya era muy riesgoso para ellos, porque pues, yo había mencionado a Víctor Gerardo Garay Cadena como de las gentes que estaban involucrados en actividades ilícitas. Entonces, pues era muy riesgoso para ellos. Me detuvieron a escasas cuadras de llegar a Televisa, me golpearon, me fracturaron una costilla. Pero lo más interesante es que mandó filmar, fíjate, Genaro García Luna, la detención, o sea, para ver, o sea, gozar la detención que hicieron y la manera que como me estuvieron golpeando, o sea, tener la evidencia que a final de cuentas me sirvió, porque después a los años me llegó por gente de adentro, precisamente como me llegó mucha información. Entonces, se decía que eran 2 personas las que me habían detenido, el Ministerio Público así la manejó, resulta que eran como 20 personas entre uniformados y civiles los que me detuvieron y me golpearon. Civiles armados, ¿no? Sí. O sea, realmente, eran policías, eran policías vestidos de civil, exacto. Entonces, Sin orden. No, a mí no me mostraron ninguna orden. Y ahí se ve quiero que me muestren la orden. Muéstrame la orden que tienes. Entonces, ¿es de presentación o es de aprehensión? Si es de presentación, bueno, pues yo voy. Pero si es de aprehensión, bueno, pues aquí está, ponme las esposas. Pero me pusieron una madriza, fue lo único que me pusieron. Una pregunta, en el juicio de Brooklyn ya declararon culpable a Genaro García Luna. Por unanimidad de Por 5 cargos. por unanimidad. 5 cargos. Todos los cargos. Y es curioso porque hay una campaña para decir que no, que la gente que declaró eran todos testigos protegidos, que iban a sacar alguna ventaja. Delincuentes. Es decir, esto no es así. No. Mira, esta confusión lo hicieron los medios de comunicación, definitivamente. O sea, delincuentes, o sea, ellos piensan que los delincuentes que utilizaban aquí para declarar en contra de servidores públicos
es lo mismo que hacen allá. Allá, en primera, declaran bajo juramento. Les va peor si declaran mienten. con falsedad, si mienten. En segunda, uno de ellos ya había cumplido su condena, así es que ya era igual si declaraba o no declaraba. Él ya no tenía cuentas con la justicia. Otra. Son 3 declaraciones de 3 miembros de la delincuencia organizada que en un momento fueron socios y estaban peleados, se querían matar. Que dice Harold Poveda, es que el rey me quería matar. Sí, pero pues estamos en guerra, pero te voy a regalar un CD para que veas que ya no... O sea, bromeando entre ellos. El otro se uniformó para detener al rey, o se uniformó de AFI para detener al rey. Entonces era una de traiciones ahí. Pero además no se podían haber puesto de acuerdo esos 3, porque cada quien estaba por diferente parte y ahí no los ponen en Estados Unidos a que se pongan de acuerdo, vamos a decir esto y no vamos a poner de acuerdo. No. Pero además había testimonios de exagentes de la DEA, del FBI, policías mexicanos que vieron a Genaro García Luna con de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces había muchísimos elementos, fechas, lugares, o sea, el testimonio, yo te di $2 millones tal fecha, te di $3 millones. ¿Qué hizo? Fue para levantarse y decir, no es cierto, no me diste, defender, ¿no? su posición. Manda a la señora para que justifique su riqueza. La señora también fue policía, mucho conmigo, pero no sé si le ayudó o a final de cuentas lo perjudicó, porque toda su fortuna viene de tandas y de rifas, pues vamos a Bueno, pero organizar entonces, tandas, ¿no? ¿Felipe sabía o no sabía? Definitivamente sabía. Bueno. Y hay un tema que por supuesto que está llamando mucho la atención, que es este señor que dice que no sabía nada, la reacción que está teniendo, ¿no? Que primero se deslinda y ahora está Un comunicado, atacando, ¿no? ajá. Primero, el ¿Pero te comunicado. refieres a Felipe Calderón? Sí, Así es. Ah, ok. Estoy hablando de Felipe Calderón. Porque muchos ahora dicen que no sabían Sí, nada, Sí, ¿eh? sí. Pero específicamente es el que nos interesa, porque, pues, como de que no sabían nada. ¿Y cómo ve, comandante, la reacción que tiene este? Fíjate que, te voy a hacer un comentario. Cuando recién detienen a Genaro García Luna, una entrevista que tuve en Milenio, él mandó una carta en donde le comenta a Alejandro Domínguez, que fue con la persona el reportero con el que platiqué, que él ya había leído las cartas que le mandé, o sea, después de ¿cuántos años? Casi 10 años, 9 años. 9 años, ¿no? Exacto. 11 años, del 2008 al 19. Ah, sí, 11 años. 11 claro. años, y si ya las leí realmente, pues no tienen mucha esencia, no tienen tiempo, modo y lugar para de lo que dice, "Ay, pues no te voy a decir, yo soy Ministerio Público, espérate, pues el ministerio, yo te los dije para que investigaran, o sea, para que tiempo, modo, lugar, pues lo determinaran ellos a final de cuentas, y la leíste mal, porque a final de cuentas sí hay muchos elementos como para, y la leíste muchos años después. Entonces, él ya se empezaba a deslindar, que sí sabía, pero pues que no había muchos elementos. Lo del general, ya sabemos que también el general Tomás Ángeles de Aguajare también se lo comunicó en su tiempo, un poco antes que yo, porque él era todavía subsecretario de la Defensa, que no se la perdonó, porque lo metieron en la cárcel ya terminando el sexenio también. Entonces, de que sabía, o sea, por favor, cada vez que había una situación de conflicto, de crisis, inmediatamente había alguna detención muy vistosa, manejaba muy bien los medios, la información mediática la tenía muy y sobre todo con toda la gente que tenía a su favor, ¿no? Que la apoyaban en todas esas versiones de... Que también salió en el juicio que daba mucho dinero a la prensa. Que ya dijeron, espérense, no le muevan ahí tanto porque va a salir mucha salpicadero. Pero sí, porque hablan de gente de televisoras grandes, que le estaban... reporteros muy renombrados que estaban en la NOMI, el programa de una serie que hizo, Exacto. el equipo. O sea, no, realmente, había dinero para todo, pues, o sea, pues, imagínate nada más con
con todo lo que había, esas 20 toneladas de cocaína que las recuperaron. Se convertían en harina. Las convertían en harina y se habla de cantidades, de lo que le pagaban de todo esto. Se habla de las cantidades, $1,5 millones, $2 millones mensuales de un cartel, porque aparte también no creas, se vacunaban a todo mundo, no creas que era un ataque frontal, también les daban y les vendían la droga, o sea, realmente era un cochinero el que manejaban, o sea, se comportaban con menos dignidad que un delincuente, porque pues ahora sí traían la placa y traían ahora sí la colusión con la delincuencia organizada, pero no colusión, sino traficaban, pues ahí está. O sea, también entra como tráfico de drogas y pertenecer a una asociación delictuosa, que es lo que me llama la atención. O sea, también ya lo metieron que pertenecía al cartel de Sinaloa. Claro. Y esos cargos es para cadena perpetua, sí. O sea, definitivamente. La actitud de Felipe Calderón cambió un poquito, ¿no? Primero, su primera reacción fue decir de que sí, que se juzgue y que se... Yo no sabía que tal. Pero ahora ya está poniendo en duda el juicio, incluso, ¿no? Ya hace unos días ya dijo, no, la verdad es que son testimonios de delincuentes o delincuencia y que no, espérate, allá sí es de a de veras. Aquí, no es el pitufo. Aquí los utilizan, no es el pitufo que lo haces, que declare, que les otorgas beneficios para que declaren con falsedad y que no tienes manera de probarlo. Ahí no hay... Pues, ¿qué quiere? ¿Que lo graben cuando hay dinero? O sea, definitivamente, pues es eso, claramente. Y él eso dijo, ¿verdad? No, sí, nunca vimos videos, ni grabaciones. ¿Qué esperaba? O sea, realmente es absurdo, ¿no? Lo que ya está desvariando, porque ya sabe, inclusive mismo que el abogado de Genaro García Luna dijo que ya estaba pensando seriamente en declarar contra de lo que sabe, porque lo dejaron solo. Y no nada más es Felipe Calderón, es Vicente Fox Quesada, es Ramón Eduardo Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, Benito Roa Lara, Víctor Gerardo Garay Cadena, Marisela Cervantes García, que fue la comisionada, Benito Roa Lara, o sea, hay muchísima gente que pues, él no era solo, o sea, tenía toda esa gente distribuida en el país, o sea, había su primer grupo, los jefes de división, había los comandantes en todos los estados, presencia en todos los estados, y eran los que andaban levantándole la canasta de dinero. La recolección que hacían, porque a él se lo daban directamente los grandes capos, como lo dijo el rey Zambada, a ti directamente te estaba dando el dinero. Hay un personaje que está también involucrado, que tiene un historial también muy siniestro y que está ahorita actualmente como fiscal en Tamaulipas, que es Irving Barrios Mojica. Él también estuvo involucrado, tiene un historial de fabricación de culpables, ¿no? De casos, y él estuvo involucrado en lo de su detención, ¿no? Sí, y no nada más en mi detención, en Michoacanazo, él lo fraguó, claro. y varios casos, José Salvador Puga Quintanilla, en septiembre del 2008, secuestra a una persona, él y otros 3 gentes. Después de 15 días que habían cobrado inclusive una parte de rescate, habían cobrado 300,000 pesos, pedían 2 millones de pesos, le siguieron exigiendo, este señor, José Salvador Puga Quintanilla y su cómplice estuvieron tomando en la mañana una persona secuestrada, secuestran a una persona, sale de la casa para una patrulla, y le dice que lo tienen secuestrado. Entonces ya llega la patrulla, los encuentra ahí, que ya empezaban a querer brincarse la barda. Traían 2 armas exclusivas del ejército, les encontraron 600 gramos de goma de opio y bueno, los arraigan. Entonces en el arraigo, de alguna manera lo convencen a que se haga testigo protegido el 29 de octubre. Se hace testigo protegido y declara en contra de mi hermano Arturo Herrera Valles, primeramente.
Les comento un poquito la figura del testigo protegido, hablando de Irving Barrios Mojica. O sea, ahí le otorgan beneficios que no le corresponden. O sea, el testigo protegido es quien va, que quiere hablar de lo que sabe, que está en proceso o en sentencia, que sabe de sus bandas y sobre todo de mayor jerarquía, de gente de mayor jerarquía. Él no podía entrar en esa figura porque estaba arraigado por un secuestro. A él le levantan el arraigo y a su cómplice, al que detiene, le dan 28 años de cárcel. Entonces, él sí habló por esos 28 años de cárcel, que lo dejaron en libertad. Declara contra mi hermano y posteriormente, eso fue en octubre, en noviembre declara en contra mía también, y le dan lo denominan pitufo precisamente, y fue Irving Barrios Mojica el que lo convenció, le otorgó esos beneficios. Yo tengo una denuncia penal contra Marisela Morales, contra Irving Barrios Mojica, los ministerios públicos, que ha sido una lata, a final de cuentas sigue la protección institucional ahí, no sé por qué. Pero bueno, a final de cuentas, Irving Barrios Mojica, gente de Genaro García Luna, protegido de Felipe Calderón, él lo recomienda con cabeza de vaca el gobernador de Tamaulipas del sexenio pasado, y lo hacen fiscal, y ahí está con las mismas prácticas. O sea, ¿cómo puede ser que alguien con todos sus antecedentes ahí esté como fiscal? Pues sí. Digo, creíble porque lo estaba protegiendo cabeza de vaca, pero ahorita pues ya no hay. No tiene sentido. Nada, y además ahorita un tema tan sensible que está con Estados Unidos y que él está manipulando las... o sea, la delincuencia organizada les puso amarrados a los que supuestamente participaron, y él los consigna como si los hubiera detenido. O sea, por favor. Es un mundo muy curioso porque se miente con mucha facilidad, por ejemplo, y hay cosas que quedan en duda. Por ejemplo, actualmente el Partido Acción Nacional dice, lo ha dicho en varias ocasiones, que al final de cuentas García Luna no tenía nada que ver con ellos, porque porque no le dieron, nunca fue panista, porque no tenía su credencial del Partido Acción Nacional. Pero es muy chistoso porque en Wikipedia se consigna como un agente del Partido Acción Nacional, pero además fue el policía. Fue el superpolicía de los gobiernos de Fox. De los dos sexenios países. De los únicos dos sexenios países, él fue el superpolicía. Por los 6 años en cada sexenio. Sí. Así es. Fíjate que tan lo sabían que la primera carta que le envió al presidente, yo se los comenté, fue de una manera muy discreta, o sea, le pedí el amable conducto de que lo entregaran al presidente a Juan de Dios Castro, que era el subprocurador de Derechos Humanos, que me dijo que me recomendó que no manda esa carta porque Genaro García Luna es el consentido de Felipe Calderón y me puedo meter en problemas. O sea, ya sabía que me podía meter en problemas por hacer una denuncia. En lugar de entender y decirle, oye, presidente, fíjate, pues hay que poner atención en eso. El subprocurador de Derechos Humanos. El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, fue otro de los conductos. Lo primero que hace Negro Elizondo. Que primero fue vocero, ¿no? De Fox, creo. Y también, después, pues sí. Y luego fue el secretario de Turismo. Después secretario de Turismo. Y su sobrina estuvo todo el sexenio de Fox, ¿no? También trabajando. ¿O fue con Vicente Fox? Él lo que hace, se la va y se la entrega a Genaro García Luna. O sea, Genaro García Luna se entera primero que el presidente de mi carta. ¿Cómo crees? O sea, para que veas, entonces, ahí es la protección, ¿no? Sí, pero además la colusión del partido. Ah, claro, son panistas los dos. Juan de Dios Castro. Exacto. Yo confiaba en ellos porque mis padres de Durango fueron de los fundadores del PAN. O sea, ellos conocían a toda esa gente del PAN. La gran desilusión de mi madre de ver que lo que estaba pasando y de que nadie reaccionaba. O sea, con un senador también él fue y habló con César Nava. Una diputada federal, Elenita, fue la que le entregó la carta al presidente y ahí está la recepción de César Nava, que se le entregó, ni modo que no supiera, que no se le hubiera entregado. O sea, de que se enteró. Y los panistas sabían lo que estaba pasando. Otro senador, ahorita no me acuerdo su nombre, Galván.
también platicó con César Nava y le dijo, mira, ya mejor ni le muevas. El presidente no quiere saber de este tema, así es que bájale de yemas. Y me empecé a quedar solo ya con la gente que se suponía que estaban comprometidos con la legalidad, con la justicia, y panistas que se suponía que eran honorables, pero pues ahora sí yo no encontré ninguno. Nada de eso. Ahí está Santiago Krill también, que no sabía como secretario de Gobernación, por favor, desde... O sea, no. O sea, estamos en un mundo al revés, ¿no? Y un lavadero de conciencias ahí, de que nadie sabía, y castígalo. Por eso el otro dice, voy a hablar, ¿eh? Entonces, y va a hablar, hombre, es muy cobarde. Estuvo midiendo a ver qué tanto sabían, ándele, ya se enteró. 5 cargos, y casi para cadena perpetua. Entonces usted está convencido de que sí va a hablar, va a negociar y Yo va siempre estuve convencido. Pero ahora, en lo sucesivo. Más. Ahora más. ¿Sí? ¿Y si va a llegar eso a Felipe Calderón? ¿Sí lo cree? Sí. Mira, la única... No se ilusione. No, sí, o sea, ¿por qué no? O sea, no porque lo que diga Calderón que duda y que... No, al tiempo. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, para la única forma de que aspire a reducir su pena, que la mínima son 20 años y la máxima cadena perpetua. Yo no creo que le pongan los 20 años por los 5 cargos. Pues no, es mucho. Definitivamente lo dudo mucho. Lo que sí es que ahora sí tiene que esperar a que le dicten sentencia. Entonces ya después, ya puede negociar. Ahorita ya no puede decir, oiga, siempre sí, no. Eso fue antes de que empezara el juicio. Ahí pudo haber, nada más que quería medir a ver qué tanto sabían. Bueno, ya se enteró que sí sabían, ¿no? Pues algo. Además, presentaron solo a 25 de los 75 testigos que tenía. Así es. Una pregunta que es general. Todo esto que se ha revelado en el caso y que usted nos está confirmando aquí en esta entrevista, básicamente de lo que habla es de que sí, efectivamente, el gobierno de México fue un narcogobierno. El gobierno de Calderón fue un narcogobierno. Claro. ¿Qué repercusiones tiene esto para la seguridad pública de México en el largo plazo? Mira, en mis cartas yo le advertí a Felipe Calderón que de no poner atención de lo que estaba pasando en la policía, con los policías, tanto en AFI, los que quedaron de AFI, en la Policía Federal, es que estaban premiando a la gente deshonesta, a la gente pillo, a los verdaderos delincuentes, y a los policías los estaban relegando, los estaban obligando a que renunciaran, los estaban mandando a lugares muy peligrosos. Entonces, o le entraban o se hacían tontos, entonces, para poder sobrevivir. Sí hay muy buenos policías, pero la mayoría se corrompió, desgraciadamente. Pues sí. Porque va a permear, o sea, si estoy haciendo bien las cosas y premian al pillo, pues nada. Mejor, sí. Que era lo que le apostaban conmigo, o sea, que me uniera también a ese cartel. Pero pues no, realmente no se equivocaron porque no, sí, exacto. Si no me hubieran nombrado, ¿no? Sí. Ahí de coordinador de seguridad regional. Entonces, esa descomposición se siguió en el sexenio de Peña Nieto, porque inclusive, si te acuerdas, en el 2015, que se les escapa, entre comillas, el Chapo Guzmán, por segunda ocasión, estaba una de sus gentes de comisionado nacional de seguridad, que era ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Y encargado de antidrogas estaba Ramón Eduardo Pequeño García. Él era el encargado del sistema de videovigilancia de los penales. Y Monte Alejandro Rubido es gente también que proveniente de CISEN, que estuvo todo el sexenio con Genaro García Luna, de subsecretario. ¿Qué pasa? En un penal de alta seguridad, cada 6 meses a los PPLs, las personas privadas de la libertad, cada 6 meses los cambian de celda. ¿Para qué? Para evitar cualquier plan de fuga. Al Chapo lo dejaron 13 meses en la misma celda en planta baja. O sea, esperaron a que llegara el túnel, ¿no? Lo dejaron en planta alta o en planta intermedia, pero o sea, le abrieron la puerta. Claro. Entonces estaba toda la gente de Genaro García Luna todavía ahí ahí lo único que pasó,
cesan a Montealejandro Rubido y a Ramón Eduardo Pequeño. O sea, 3 años todavía, pero se quedaron muchos, todos los de antidrogas, se quedaron. Entonces, pues, se corrompió totalmente la institución. Claro. Entonces llega el presidente, ve López Obrador, ve el relajo que tienen, que realmente eso dice, no, pues vámonos. Entonces también ahí se llevó a los buenos policías, todo, porque pues sí había buenos elementos que muy profesionales, con muchos conocimientos, pero que no los dejaban trabajar. Situación de la cual también se quejó horriblemente Felipe Calderón, estaba defendiendo a estos policías, ¿te acuerdas? Cuando lo de la PFP, ¿no? Exactamente. ¿A quién estaba? A la PFP. Estaba en contra de que se desmantelara todo. Pues era su policía. Pues sí. Es que era su policía, pues a final de cuentas, pues nada más hay que ver, o sea, Genaro García no era solo, ¿verdad? Exacto. O sea, tenía que manejar pues toda la institución, cuando Era un menos la cártel. mayoría. Era un cártel, pues, un cártel. Ahí la cabecilla, pero pues ahí siguen todos, los lugartenientes y los de abajo y los guardias y todo, pues toda una estructura. Y toda esa estructura era de la policía, desgraciadamente. Y también había pues policías honorables. Claro, sí, por supuesto. O sea, eso no, digo, tengo un hijo en la policía y lo conozco, lo han traído, pero al puro tiro, porque pues ahora sí, no es desde que estuve yo tenía 2 hijos, mis hijos más grandes estaban en la policía, a uno no le respetaron una licencia médica, lo corrieron. Y el otro lo traían abriendo y cerrando puertas, en las plumas de los accesos, o sea, le hicieron la vida imposible, no lo pudieron correr, pero pues él mantuvo, porque pues su vocación ya lo trae de su padre, que yo hubiera gustado que se dedicaran a otra cosa. Entonces, pero te digo, conozco policías muy honorables, muy buenos, que todavía están, algunos ya, la mayoría ya se fueron. O sea, realmente. Usted está ahorita tratando de regresar a su cargo para poder, pues de alguna manera, limpiar, pues. Sí, o sea, a mí me sacan de una manera muy indigna. ¿Cómo va eso? A usted lo meten a la cárcel y lo tienen que soltar porque era inocente. Pero lo inhabilitan también como policía y eso todavía no se resuelve. Mira, lo que pasa es que precisamente en el 2008 promovió Felipe Calderón unas reformas a la Constitución al 123 apartado ahí, donde los policías, ministerios públicos y peritos, si son separados de su cargo por cualquier motivo, ya no pueden regresar a la institución. O sea, nada más tienen derecho a una indemnización. Entonces, ellos cerraron la puerta a los buenos elementos, porque te corrían por cualquier motivo. ¿Qué fue lo que hicieron conmigo? Me inician un procedimiento administrativo por 4 supuestas inasistencias, después de 31 años y 4 inasistencias. Nada más que yo demuestro que sí voy, porque ellos me esconden un libro que estaba yendo a firmar en las oficinas del Estado Mayor, pero en el acceso para todo el personal yo me anotaba. Entonces me dicen, no, es que no veniste, ¿no? Digo, sí vine y ofrecí el otro libro. Cabrón, sí, pero llegaste tarde. Y te vas. Una comisión de honor y justicia. ¿De veras? ¿Y sabes quién estaba en esa comisión de honor y justicia? No. La presidía Víctor Gerardo Garay Cadena. Que era el comisionado. Luis Cárdenas Palomino. Ramón Eduardo Pequeño García. O sea el puro honor y la pura justicia. La pura justicia. Deshonor e injusticia. O sea, que ellos fueron los que me corrieron. O sea, porque yo me presentaron al banquillo, fueron todos a los titulares, porque normalmente en esos procedimientos van los suplentes, a los que, no, esa vez fueron todos ahí. Yo los volteaba a ver y bueno, hijos de pues ahí, nadie me mantuvo la mirada, porque yo creo que pensaban que iba a pedir clemencia y dejen en la policía. No, señores, pues ahora sí, no pueden hacer esto. Ya les demostré, sí, pero es que tú sabes, llegaste tarde y eso no se puede. No. Ya cuando me meten a prisión, pues yo lo que trato es salir, ya no ver mi aspecto laboral. Sí, eso ya después. Pero ahorita sí ya está. Ahorita sí, ¿no? Inclusive yo estoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con posibilidades de llegar a un acuerdo, una solución amistosa con el Estado mexicano. Sí. O sea, ya la Comisión Interamericana le ofrece al Estado mexicano la posibilidad
desde agosto del año pasado de llegar a un acuerdo, una solución amistosa. Es un procedimiento que viene establecido de la Comisión Interamericana, que ahí es donde puede ser, o sea, yo quiero regresar a la institución, que me instalen, señores, ahora sí ya me voy. Pero yo, Claro. ¿no? Digo, es por justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Ese trámite. Todavía Pues esperemos que tenga voz de profeta sí. Sí. y que se haga justicia en este país para alguien que tanto daño le ha hecho a México Así en es. esos 6 años que fueron terribles. Si se hace justicia, si ya está haciendo justicia con el caso de García Luna, pues que también se haga justicia con quien era su jefe y que sabía. No, y todos los demás, porque Y hay que todos los mandar demás, ese mensaje de impunidad a todo su séquito, a todos sus socios, a todos sus cómplices. Tienen que sí, claro. o sea, que sepa el servidor público que podrán pasar 10, 12 años, pero van a tener que enfrentar a la justicia. O sea, ahorita estamos disfrutando de sus millonadas de dólares. Entonces, tienen que regresarlos y tienen que enfrentar la justicia. No es nada más Felipe Calderón, No, es nada más el grupo, es también Vicente Fox, es también todo el aparato, es decir, todo un aparato de la derecha mexicana que se incrustó en el gobierno, ¿sí? Todos sus aliados, incluso económicos. Traicionaron a la sociedad mexicana. O sea, así de sencillo. O sea, trabajaron para sus fines muy personales. Por dinero fue todo. Por dinero. ¿Cuántos miles de muertos por esa absurda guerra? Que era una guerra, pero sí, es lo que dice, era una guerra, pero contra sus enemigos, porque él estaba de este lado, entonces era con los enemigos de Genaro García y del cartel de Sinaloa. Pero como bien dice, fueron más indignos que los propios delincuentes. Sí, ellos tienen como quiera sus reglas y se respetan, por eso... No, y acuérdense- son delincuentes abiertamente. Sí, yo soy, me vale, y hago esto porque pues es lo que sé hacer, lo que tengo que hacer. Pero él no, el policía, pues hay una placa, hay un juramento, hay un respeto a la sociedad, un deber, un compromiso. Hay una con la confianza sociedad. depositada en ellos. Sobre todo eso, o sea, el Estado te deposita la confianza de que veles por la seguridad de tus conciudadanos. Y los traicionas. Sí. Comandante, Muchísimas gracias. De verdad. Al contrario. Es un honor tenerlo aquí y ojalá que no sea la última vez. Con mucho gusto. Señoras y señores, gracias. queridos compañeros, esto ya se acabó, así que comparte este programa, ya lo saben, platíquenlo y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Y bye. Dios.